Primera de Samuel capítulo 26, mire lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leer un solo versículo. Dice la Biblia, escuche bien, Primera de Samuel capítulo 26 versículo 25 dice: y Saúl dijo a David: bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl volvió a su lugar. Yo quiero compartir un mensaje titulado bajo este versículo: venciendo el temor para hacer cosas grandes. Venciendo el temor para hacer cosas grandes. Déjeme contarle un poco de esta historia, de lo que pasó aquí antes de que tiene que ver. Leí el último versículo, pero hay una historia de todo un capítulo que maneja muchos versículos. David, Saúl, el primer rey de Israel. Dice la Biblia que por una canción, por celos, por que la Biblia habla en Crónicas también y cuenta la historia, comenzó a perseguir a David con deseo de matarlo, porque la gente comenzó a enamorarse del corazón de David. Incluso la Biblia dice que David es el único al que la Biblia dice que es conforme al corazón de Dios. Entonces Saúl se llenó de celos, intentó muchas veces matarlo, hasta el punto que dice la Biblia que lo estaba persiguiendo con 3,000 personas. Aquí la historia registra, por eso en este último versículo, David tiene la oportunidad de matarlo. Entró él, registra la Biblia, a una cueva a hacer sus necesidades, y allí estaba David escondido. Lo podía haber matado. Incluso su soldado, el que le ayudaba, el que estaba a su mano derecha, le dijo: he aquí la oportunidad que Dios te dio para que puedas matarlo, puedas acabar con él. Y él dijo: yo no levantaré la mano contra el ungido de Jehová. En otras palabras, lo que Dios me ha dado, yo no lo voy a conquistar a través de mi fuerza, como a veces hacemos los seres humanos, que en nuestra naturaleza y por esa competencia que hay en nosotros los seres humanos, muchas personas se paran sobre el hombro de los demás para poder sobresalir, o pararse sobre la tragedia y la desgracia de otros para poder surgir. Cuando uno llega a la vida cristiana, Dios le enseña a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y si Dios, obviamente Dios tiene planes, y Dios tiene un plan con su vida para un propósito específico, para una ciudad específica, usted no tiene que desfigurar la imagen de nadie, ni hablar de nadie, ni pararse sobre el hombro de nadie, ni perseguir a nadie para conquistar y lograr lo que Dios ha determinado para usted. La Biblia dice, ¿sabe cómo se presentó este problema? Este problema simplemente fue por un dicho, dice la Biblia. Venían de la guerra, Saúl y David, y era costumbre de Israel las mujeres salir a recibir a los reyes que venían de la batalla, a sus guerreros. Y registra la Biblia que comenzaron cantando las mujeres y dijeron: gloria al rey David que mató 10,000, pero también alabanza al rey David, al rey Saúl que mató 1,000. Y dice la Biblia, desde aquel momento, registra la Biblia, no le gustó ese dicho a Saúl. Y no miró ya más con buenos ojos a David, no lo volvió a mirar con buenos ojos, y dijo: no le falta más sino que su reino. A él le dijeron que había matado 10,000, y a mí solamente me dieron 1,000. Y estaba en el trono, era el rey, tenía autoridad, ya tenía un gobierno, tenía gente que le seguía, era la máxima autoridad. Pero sin embargo se llenó de celos contra David, y la Biblia registra que comenzó a perseguirlo hasta matarlo, hasta querer matarlo. Pero Dios estaba con David. Por eso es donde dice el texto, permítame leerle, quiero que mire el versículo 22 de Primera de Samuel capítulo 26 versículo 22. Y dice: y David respondió y dijo: he aquí la lanza del rey, pase acá uno de los criados y tómela, y Jehová pague a cada uno según su justicia y su lealtad.
pues Jehová te había entregado en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. He aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová y me libre de tu aflicción. Ahí fue cuando Saúl le dijo: David, bendito eres tú. Usted sabe que alguien lo esté persiguiendo a usted con 3,000 personas para matarlo. Uno lee eso en la Biblia y como muy rápido, pero permítame dramatizarle. O sea, si a veces lo persiguen los viles a uno nomás y uno se desespera. Solo con la persecución de los viles. O cualquier adversidad, o que le pusieron un mero comentario en Facebook que a usted no le gustó, eso le mueve el piso, comienza usted y le provoca también usted contestarle. Persecuciones como esas. Si imagínase 3,000 personas, búsquenlo por cielo y tierra que lo vamos a matar, y que le den una oportunidad como esas, que usted esté en una cueva y el que lo está buscando para matar esté allá haciendo sus necesidades, como decimos los colombianos, de papayita pavea, matarlo. Pero no. Entonces lo que hizo fue que cogió la espada, se la llevó, y ya cuando él salió, ahí donde dice el versículo 22, y David le respondió: mira aquí la lanza del rey, manda uno de tus soldados por ella. Tenía la oportunidad de matarte, pero no lo hice, porque Jehová no lo permitió. Yo no voy a levantar la mano contra el ungido, diciéndole ungido a un hombre que lo estaba persiguiendo para matar, a un hombre que ya no estaba en la voluntad de Dios, un hombre que su corazón se le había amargado y dañado, y sin embargo dice: no te hice nada. Cuando él vio eso, dijo: yo pude haber perdido mi vida. Ahí es donde le dice Saúl: bendito eres tú, hijo de David. Hijo David, sin duda emprenderás. Esta es la palabra que le da. Sin duda emprenderás cosas grandes y prevalecerás. ¿Qué es lo que Dios nos está enseñando a través de esto? Que David le tocó enfrentar muchos temores, muchos miedos. Nosotros soñamos en grande y hemos aprendido a soñar en grande, pero junto con el sueño vienen temores, vienen ciertos miedos. Porque a todos nos alcanzó el temor. Los seres humanos manejamos ciertos temores, algunos por su apariencia, otros porque nacieron en cierto país, otros luchan por su apellido, otros luchan porque no tuvieron padre. Los seres humanos somos complejos, complicados, luchamos mucho con el autoestima, pero este evangelio glorioso te levanta y te hace que te veas como Dios te ve y como Dios te diseñó. Entonces David, el mismo David, tuvo que enfrentar muchos temores, muchos miedos. Enfrentó temores cuando fue pastor de ovejas y tuvo que enfrentarse a los osos, a los leones, cuidando ovejas. Quizás ahora en el contexto que vivimos lo ve normal, pero en el tiempo antiguo ser un pastor de ovejas, y más con el concepto que había un pastor de ovejas, era como el trabajo de mayor desmérito. Incluso dice la Biblia que para los egipcios ser un pastor de ovejas era abominable, o sea, despreciable, lo más bajo. Note que los seres humanos luchamos con eso. Cuando mi mamá se vino para los Estados Unidos, nosotros nos quedamos allá, pasé 20 años sin ver a mi mamá, y gente llegaba, mi mamá nos mandaba encomiendas allá a Colombia, entonces teníamos que ir a ciertos barrios a recogerla, y nos poníamos a dialogar con las personas. Yo me parezco mucho a mi mamá, así de hermosa es ella. Entonces, porque la gente me decía: sí, usted dígale a su hijo que traiga la cédula para saber si es él o no. Entonces cuando la gente me veía, decía: no me muestre nada, con esa cara usted igualito a su mamá. Y yo le decía: yo no puedo creer que mi madre sea tan hermosa, es una cosa impresionante. Bueno, nos reíamos y hablábamos. Entonces de las preguntas le decía a la persona: ¿dónde trabaja usted? Oh, yo trabajo en un banco. Oh, sí. Oye, pues si a mí me dicen, no he venido a Estados Unidos, me dicen trabajo en un banco, y digo: wow, qué puesto tan bueno en los Estados Unidos, contando platica y tal cosa. Cuando vine yo, me tocó a mí trabajar en un banco, pero recogiendo papeles y limpiando carpetas, lavándole los baños. Y yo: este era el banco que ellos decían.
Porque a la gente le daba pena decir que trabajaba en esos lugares. O yo trabajé también en hospitales recogiendo basura, limpiando baños. Aquí en los Estados Unidos por muchos años estuve trabajando, haciendo de todo. Pero hay gente que no soporta eso. Hay gente que hay un temor que dice, no, yo no puedo hablar de eso. ¿Usted qué hace? No, yo manejo máquinas. Otros dicen, pues yo soy ingeniero del servicio doméstico, hice un curso de tecnologías de arepas delgaditas o de pupusas pero ¿por qué? O sea, hay trabajos que como que le desmeritan a la gente como su posición. Viven en tal parte y le dice al taxista, no, déjeme aquí, como 3 o 4 cuadras para llegar para poderse quitar los zapatos y llegar aquí. Es como, entonces imagínense que uno viene en la vida con ciertos temores y cuando llegas al evangelio y Dios te habla de conquistar, de que Dios te va a posicionar, de que Dios te va a dar un reinado, que vamos a crecer, que Dios nos va a bendecir grandemente, nuestra mente finita, nuestra capacidad de razonar las cosas no nos da. Entonces nos llenamos de temores. David los manejó por mucho tiempo. Usted sabe lo que es. ¿Qué pensaría usted si hicieran una fiesta en su familia e invitaran a todos los de su familia, incluyendo sus hermanos, y a usted no lo invitaran y no contaran con usted? Honestamente, ¿cómo se pone usted? Sí, algunas mujeres como mueven sí, deje y verá. O sea, eso como que le pega muy fuerte en el autoestima, ¿verdad? Pero y es que no pertenezco a esta familia, y es que yo no valgo nada, ¿por qué no contaron conmigo? Y se forma un problema. Eso sucedió con la familia de David. Invitaron a todos a cenar cuando estaban buscando profeta para Israel, rey para Israel. Llega el profeta a la casa de Isaí para ungir al que Dios había dicho que iba a ser el rey. Hicieron comida, hicieron banquete y comienzan a hacer pasar a todos los hermanos. Este será el rey, no. Este no. Y estos son todos tus hijos, le pregunta el profeta. O sea, están todos, pero Jehová a ninguno de ellos todavía los ha llamado. ¿Acaso no tienes otro hijo? Sí, I'm sorry, I forgot. Está por allá cuidando ovejas. Y el profeta dice, nadie se sienta a comer hasta que él no venga. Porque cuando Dios te marca, porque cuando Dios tiene un destino profético para tu vida, los demás tienen que esperar por ti. Nadie se va a sentar a comer hasta que él no venga. Me imagino que llegó un muchachito, porque dice la Biblia que era todavía un jovencito. Llegaría oliendo a oveja, quizás a la gracia que hacen los animales, oliendo mal con ese calor, con las sandalias, con el zurrón o el saco pastoril, con una varita. Papá, me mandaron a llamar. Quizás como un niñito que no tiene apariencia de nada, no, mucho menos apariencia de rey. Y cuando el profeta lo ve, Jehová le dice, ese es. Y le dice Dios, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo no miro lo que mira el hombre. El hombre mira lo que están delante de sus ojos, pero Dios mira es el corazón. El mundo mira la apariencia, cualifica, no cualifica, me gusta, no me gusta, tiene una apariencia de maloso, no me gusta. Quizás la apariencia puede ser de maloso, quizás su apariencia puede ser no agradable, pero su corazón ha llenado el corazón y ha traído satisfacción al corazón de Dios. Y dice, ese va a ser el rey. Wow, ¿cómo sería ese golpe tan fuerte? Quizás el mundo hace que usted no se sienta cualificado, porque por muchos años escuchó rechazo de la gente, de los demás, aún de su propia familia, aún de sus propios hermanos. Usted no sirve, usted nunca va a cambiar, usted siempre va a ser la misma persona, malo, perverso, traicionero, falso, mentiroso, como hablan del mundo.
Entonces usted llega y piensa que todo mundo le habla así. Y cuando Dios le dice, tengo planes contigo, te quiero bendecir, te quiero llevar a un propósito, usted dice, ¿yo? Pero si llevo 10 años, 15 años escuchando rechazo del mundo y de los demás, ¿qué puede ver Dios en mí para involucrarme dentro de su plan y de su propósito divino? No sé qué te ha dicho el mundo, no sé qué te ha dicho la gente, pero Dios hoy te dice que tienes planes contigo y que te va a bendecir de una manera muy grande y que vas a hacer cosas grandes, que tú vas a vencer todo temor en el nombre de Jesús, porque hay planes para tu vida, para tu familia y para esta ciudad. Si tú estás aquí sentado es porque así Dios lo ha permitido y porque hay planes para tu vida. Hay muchos temores. Él enfrentó el temor de Saúl, el temor de poder enfrentarse a esos gigantes, y sin embargo los venció, dice la Biblia. Porque el problema realmente no son ni las palabras que dice la gente, ni el mismo Satanás. El problema es que se pueda desarrollar un corazón que le creamos a Dios. Creámosle a Dios. Y Dios, a través de la palabra, nos va a mostrar. Déjeme mostrarle. Abra la Biblia en Isaías capítulo 40. Algunos pasos en los cuales usted y yo debemos seguir para poder hacer cosas grandes. Y le voy a hablar solamente 2 o máximo 3, a lo mejor son 2. Pero el primero está en Isaías capítulo 40. Mire lo que dice la Biblia. Abra su Biblia allí en Isaías capítulo 40, versículo 12, y ahí vamos a encontrar el primer paso o el primer principio que dice la palabra del Señor. Usted y yo debemos de tener una revelación de la grandeza de Dios en nuestro espíritu. Mira lo que dice Isaías capítulo 40, versículo 12. Mire lo que dice: ¿quién midió las aguas? ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Y los cielos con su palmo, con 3 dedos. Con 3 dedos, dice, juntó el polvo de la tierra. Y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová y le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia y le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo de polvo en las balanzas son estimadas. He aquí, dice, le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos los animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O a qué imagen le compararéis? Mire lo que dice: no sabéis, no habéis oído, nunca os lo han dicho, que desde el principio no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó, que Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas, que extiende la mano, extiende los cielos como una cortina y los despliega como tienda de morar, como cuando usted corre la cortina del baño o de las ventanas. Usted y yo debemos de tener en nuestro espíritu la grandeza. Si usted fuese un dibujante, permítame decirlo de esta manera, voy a leerle este texto y usted como dibujante me va a describir la mano, la mente, el cuerpo del Dios que le voy a leer aquí. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Entonces usted compara las aguas y dice, wow, pero ¿qué manito será? Que en el hueco de la mano están todas las aguas. Que todo el polvo de la tierra lo juntó con 3 dedos.
que las naciones son como nada. Usted ve cuando muestran toda esa artillería, esos tanques de las naciones, todo el ejército, 3,000, 4,000, 10,000, 15,000 soldados. Las naciones lucen inmensas, grandes, y dice Dios que son como nada. Que los cielos inmensos, que usted ve miles de aviones volando que no se chocan unos con otros, dice que los corre como una cortina. Entonces, cuando usted en su espíritu tiene la inmensidad de ese Dios, nada le puede hacer frente a usted. Lo que pasa es que los seres humanos sí engrandecemos y vemos pero inmensos sí los problemas, y hablamos de ellos como si fuera. Mire que nadie habla de Dios así. El Dios que yo creo, oh wow, es poderoso. Mire, juntó la tierra con tres. Nadie habla así. La gente minimiza a Dios. Dios es bueno, Él es muy lindo, pero no lo presentan como el profeta Isaías. Él es inmenso, pero pregúntenle a la persona cuando está enfrentando un problema cómo lo habla. Es que usted no sabe por lo que yo he tenido que pasar. El problema que yo tengo es inmenso, es terrible. Y usted comienza a engrandecerlo de una manera. Entonces Dios a través de la palabra dice: pero ¿por qué no engrandeces a Dios sobre ese problema? Como alguien dijo, no le digas a Dios cuán grande es tu problema. Dile más bien al problema cuán grande es tu Dios. Porque de esa manera comienzas a minimizar las cosas de tu diario vivir. Pero tú vas viendo a Dios de acuerdo a la manera como tú te acerques a Él. Un niño le pregunta al papá, mira al cielo y ve un avión volando y le dice: papá, ¿cómo son los aviones? Los aviones son chiquitos, son grandes. Se ve, y el papá le pregunta: ¿cómo se ve? Chiquito, se lo ve a cantidad de pies de altura. Un avioncito chiquitico, se ve pequeñito. Y luego lo lleva al aeropuerto. ¿Y cómo lo ves? Papi, huge. ¡Wow! Esto es grandísimo, papá. ¡Qué avión tan grande! Es que la grandeza del tamaño de lo que ves depende de cuán cerca estés. Si tú miras a Dios a la distancia por allá y vienes a la iglesia así, muy lindo el cántico y me gusta cómo cantan en la iglesia y cómo predican y cómo leen, no pasa de ahí. Pero si tú vienes con la expectativa, todos hablando, claro que vamos a ser bendecidos, claro que vamos a crecer, claro que vamos a ser prosperados, mi familia será bendecida, mis hijos serán empresarios, serán hombres de bien, mi familia, los hijos de mis hijos, mi generación y mi familia será bendecida. Pero ¿por qué hablas con esa propiedad? Porque el Dios al que sirvo, la Biblia dice que las naciones son como nada delante de Él, que el polvo de la tierra lo junta con 3 dedos, que los cielos los corre como una cortina, y es más, está sentado sobre el círculo de la tierra. Está sentado sobre, wow, pero ese Dios que tenemos, entonces nos engrandece a nosotros, nos hace sentir que nosotros servimos a un Dios poderoso. Entonces, si tú y yo queremos conquistar nuestra vida, nuestra familia y este territorio, tenemos que sentir o tener en nuestro espíritu la revelación de la grandeza de nuestro Dios. Alguien dijo: dime el tamaño de tus sueños y yo te diré el tamaño de tu Dios. Si yo le digo a usted: hermanos, por favor, usted tienen que creer que este pastor que ustedes ven aquí va a ser pastor de miles de personas. De miles de personas. Entonces a usted le provoca como usted mira algunas banquitas vacías y dice: ay, evangélicos locos. O sea, como que no concuerda lo que veo con lo que estoy hablando, con lo que estoy diciendo. Pero si yo tengo en mi espíritu la revelación del Dios al cual yo sirvo, las cosas van a cambiar. Hoy escuchaba parte de un mensaje de un pastor que estaba contando
acerca de un hombre, de un pastor que tenía su medio de transporte era una bicicleta. Era solo una bicicleta. Pero compró, en su esfuerzo, compró una cabrilla. No sé, decimos ¿cómo le dicen ustedes? El volante, pues, del carro. Y llegaba a la iglesia, escuche, llegaba a la iglesia donde lo invitaban a predicar. Llegaba al parking así, manejando eso así. Unos se reían, otros. Y iba donde el ujier y le decía: por favor, me parquea mi auto, pero quiero que lo haga, por favor. Y el ujier, pues obviamente se reía y él arrancaba. Donde usted quiere, y se quedaba mirándolo hasta que lo parqueara. Y luego se montaba a predicar y decía: pero es que si ustedes creen en Dios, así como Dios me dio un auto a mí, Dios se los dará a ustedes. Dice: pero ¿cuál auto? Es una cabrilla, son cositas de niño, son juegos de niño, pero ¿qué es? Así son las cosas de Dios. Dios es así de loco, y se lo compruebo bíblicamente. Dios le cambia el nombre a Abraham por Abraham. Abraham significa padre enaltecido. Abraham significa padre de naciones. No tenía hijos y Dios le dice: Abraham, no te llamarás, o Abraham, no te llamarás más Abraham, sino que te llamarás Abraham, que significa padre de multitudes. ¿Se imagina usted a Abraham, que dice la Biblia que era un hombre rico? Un hombre que tenía posesiones, ir a presentarse de los amigos y: Abraham, oh perdón, no, yo no me llamo Abraham ya, me llamo Abraham. Pero Abraham significa padre de multitudes y tú no tienes ningún hijo. Dios te pone a hablar y a profetizar. Romanos 4:17 dice que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Hablar porque tienes en tu espíritu la revelación de la grandeza del cual Dios tú adoras. Y comenzó, imagino, a Abraham. A Sara le cambia el nombre también por Sara, se llamaba Sarai, madre de multitudes. Imagínate todo, Sara saliendo de la tienda: Abraham, padre de multitudes, ya están las pupusas, o ya están las tortillas, o ya están los tacos, o las baleadas, como dicen los hondureños también. Abraham, y la gente: Sara, sí, ya voy. Pero mira cómo se llaman. Se llama padre de multitudes, madre de multitudes. Están locos. No están locos. Tienen la revelación en su espíritu de la clase de Dios que ellos adoran. Y este es el desafío que yo le invito a usted. Donde quiera que usted se mueva, lea este texto de Isaías 40 en cualquier lugar. Vaya y comience a moverse en esta dimensión, porque así lo dice el Señor. Así vamos a hablar aquí en Baytown, así vamos a profetizar sobre esta ciudad. Vamos a declararlo en el nombre de Jesús. Número 2, voy a darle el último paso y terminamos. Mire lo que dice Génesis capítulo 1, primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 1. Mire lo que dice la palabra en el versículo 27, capítulo 1, versículo 27 y 28. Dios, el segundo principio, el segundo paso es: Dios nos ha escogido para cosas grandes o para algo grande, como usted lo quiera llamar. Pero mire lo que dice Génesis 1, 27 y 28. Mire lo que dice la palabra del Señor. Escuche esto, Génesis 1, 27. Y creó Dios al hombre. Escuche bien. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y mire lo que dice: y los bendijo, no que los va a bendecir, y los bendijo. Cuando los creó, los bendijo y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, señoread, sojuzgad entre los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias y las que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí
que os he dado toda planta que da semilla, dice la Biblia, que da semilla, estará sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda la bestia de la tierra, a toda la bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, que hay en la vida, que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Cuando Dios da la palabra, Dios le dice a la primera pareja, los bendice. Esto es lo que tenemos que entender. Dios los bendijo, no que los va a bendecir, ya los bendijo. Usted ya tiene la palabra profética en su espíritu. Dios dijo, los creó y los bendijo. Se imagine, fue Dios quien los bendijo. No fue cualquier pastor o cualquier ministro, ningún hombre. Fue Dios directamente que los puso en ellos, les dio el poder, los empoderó, puso en ellos, en su ser interior, una capacidad de multiplicarse, de gobernar, de sojuzgar, de llenar la tierra, de fructificar. En otras palabras, el potencial está en nosotros. Ya Dios lo dijo, ya Dios lo declaró, la Biblia así lo dice. Usted y yo debemos de entender que en Dios podemos hacer grandes proezas. Así David lo entendió en el Salmo 60, en el versículo 12, dice, en Dios haremos grandes proezas. La Biblia dice, cuando Cristo estuvo en la tierra, le dijo a los discípulos, ustedes harán cosas mayores. No solo estas, sino que harán cosas mayores. ¿Por qué cree usted que Satanás trabaja mucho en la vida de los seres humanos para bajarles el autoestima, para hacerles sentir mal, para hacerlos sentir que no sirven, que no valen nada? La gente se flagela, la gente se quita la vida. Nos llaman cada rato. Mire, una vez me llamaron a las 5:30 de la mañana. Estuve orando por un joven que no podían pararlo, que quería quitarse la vida, y tuvieron que llamarnos, por favor. Estaba en Colombia y yo aquí, ¿qué podría hacer yo? No podía hacer nada humanamente, pero tengo el poder que Dios dice. Tengo lo que la Biblia dice. Te he dado autoridad. Te he empoderado, dentro de ti está mi imagen. Entonces yo tomo la autoridad, tengo la revelación de la grandeza del Dios que la Biblia describe, que yo lo creo. Entonces comencé a orar, a reprender el espíritu de muerte, y le dije, te vas de este joven ahora. 5:30 orando, clamando, yo reprendo, y él llore. Él no podía soportar la presencia, y no sé por dónde se fue esa voz, por los cables, pero en medio de todo esos cableríos de los aires cibernéticos, allá llegó el poder de Dios, tocó a este hombre, el espíritu de muerte desapareció, y cada rato me llama, Pastor Fabio, contento, bendecido, gracias por su oración, usted salvó mi vida. No, simplemente yo tuve la revelación de lo que la palabra de Dios dice, y se pone en práctica. Y se hace como la Biblia así lo dice. Por eso Dios dijo, los bendijo y les dijo, fructifiquen. O sea, en ustedes está el potencial para que puedan dar el fruto, para que podamos dar el fruto. Que va a ser difícil. Sí, puede ser difícil, pero cuando usted está empoderado por Dios, usted puede hacer miles de cosas. Le voy a dar un último texto. Es el único texto, escuche, que la Biblia le dedica a un hombre. Pregúntele a cualquier cristiano si conocen a Sangar, al joven Sangar, porque es un nombre que es mencionado una sola vez en la Biblia, un solo versículo dedicado a ese hombre, pero hizo una proeza tan grande que quedó impreso en la Biblia por el prodigio, la hazaña, lo que hizo. Mire lo que dice Jueces capítulo 3, versículo 31. Quiero que vaya allí. Jueces capítulo 3, versículo 31. Quizás usted es primera vez o no ha escuchado este nombre, Sangar. Este hombre liberta a Israel de los filisteos, y sin espada mató 600 hombres.
Miren lo que dice el verso 31. Jueces capítulo 3 versículo 31. Después de él fue Sangar, hijo de Anad, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. ¿Sabe qué es una aguijada de bueyes? Es un palo con una punta en la parte de adelante que la usan los arrieros para hacer andar a los bueyes, como una especie de aguijón en la punta, con un palito con una punta ahí para chuzar los bueyes o para que ellos no den las cosas, las patadas. La Biblia dice, escuche bien, con ese palo, con una punta de hierro, mató 600 hombres. Piense, 10 personas, solamente 10 personas encima de una persona. Usted ha visto cuando hay policías, arrastran a una persona que se le tiran 3, 4 policías y es suficiente. 3, 4 policías con la rodilla, hombres musculosos, fuertes, mejor dicho 4, no más, póngale mucho pues que tenga mucha fuerza. 5, 6, 7 personas ahí, uno le agarra una pierna, el otro la otra pierna, el otro se le monta, inmóvil lo dejan. Para que la Biblia me diga que este hombre mató 600, que la Biblia lo registra, que la palabra, o sea, ¿cómo lo hizo? ¿Qué habilidad tuvo para manejar eso? No, es que cuando tú estás convencido de la revelación y del Dios que tú tienes, tú haces proezas que quedarán marcadas en la vida de muchas personas para marcar la historia. Usted y yo podemos marcar la historia aquí en Baytown. No sé cuántos años o meses puedan pasar, pero la gente diga, mire, aquí vinieron o aquí estuvieron unos pastores colombianos y vinieron gente de diferentes partes del mundo a escuchar la palabra, a escuchar el mensaje. La gente se sanaba, hubieron hasta resurrección de muertos, los paralíticos se levantaban, los ciegos veían. Hubo una cosa enorme en Baytown y todo comenzó con una iglesia pequeñita, pero que le creyó a Dios que podía hacer cosas grandes, que todos los miembros de la iglesia se montaron a esa revelación de la grandeza de Dios, y ese pueblo nunca más fue igual. Ya han pasado 50 años y ya los pastores se murieron, ya no están con nosotros. Ahí están los hijos todos viejitos todavía predicando. Eso es lo que la Biblia me presenta a mí, del Dios cual yo predico, del cual yo amo, del cual he visto cómo cambió mi vida, cómo ha cambiado miles de personas. Así que yo lo invito para que usted se remonte en esa fe conmigo y usted también pueda hacer grandes cosas. Y así como en la Biblia quedó marcado el nombre de Sangar, su nombre pueda quedar marcado también en la vida de sus hijos y en la historia de cualquier lugar donde usted se mueva. Yo le invito a que se coloque